Hello students, welcome back to your English class. In this lesson number 2, we're going to make a review about all the past tense you have studied by now. In this lesson, we're going to compare simple past, past continuous, and past perfect. So, let's start. Empezaremos hablando del presente simple o simple past. El presente simple se va a utilizar para acciones que ya terminaron, que comenzaron en un tiempo determinado, pero ya concluyeron y por lo tanto se encuentran en el tiempo pasado. Estas van a ser aquellas oraciones cuyos verbos terminen en ed en el caso de que fueran verbos regulares, o sería la segunda forma de los verbos si estos fueran irregulares. Vamos a ver de qué se trata. Tenemos un ejemplo. He called his mom yesterday. Él llamó a su mamá ayer. Vemos que está formado por un sujeto, el verbo en pasado, en este caso call, llamar, es un verbo regular, por lo tanto sigue la regla de la ed después del verbo, más un complemento, que es lo que se dice, o el complemento de la oración. Estos, como ya les dije, solamente se añaden ed. Por ejemplo, otro sería work, trabajar, worked, listened, listened, visit, visited. Recordemos que hay reglas para la pronunciación de los verbos en pasado. Por aquí les voy a dejar un link si quieren ir a verlas o a recordarlas para que puedan hacerlo. Otro ejemplo, I worked in New York last year. We listened to a podcast 2 days ago. You visited your family last week. Las palabras claves que podemos utilizar para identificar el pasado simple son aquellas como yesterday, last year, days ago o last week. Otros ejemplos, pero ahora con verbos irregulares, sería el siguiente. We wrote a letter last month. Ese wrote es el pasado del verbo write. We went to the beach last Sunday. El went es el pasado del verbo go. Y así sucesivamente. Recordemos que esto solo no los podemos aprender de memoria o consultando nuestra lista de verbos. Les vuelvo a repetir, algunas palabras claves para identificar el pasado simple serían last, que es pasado. Last year, last week, last month, last night. El año pasado, la semana pasada, el mes pasado, la noche pasada. O también podemos decir ago, days ago, months ago, years ago, weeks ago o hours ago. También la palabra yesterday, que significa ayer, nos da el sentido de que es algo que ya ha concluido. Por otra parte, tenemos el verbo to be en el pasado simple. Este verbo to be es en presente, I am, he is o you are. Recordemos las conjugaciones, solo que en este caso las vamos a cambiar por was o were. Podemos fijarnos en la tabla que aparece en pantalla cuáles son las conjugaciones correctas para cada pronombre. Para aquellos que son con was, si nosotros quisiéramos decir su forma negativa, tendría que ser wasn't, ocupando la negación de la N, el apóstrofe y la T. I was a singer many years ago. Yo fui una cantante hace muchos años. O si quiero decir la idea contraria a esto, puedo decir I wasn't a singer. Si quiero hablar de plural para las personas cuando hablamos más de una, en este caso we, es decir nosotros, digo la siguiente idea. We were in Paris last year. Nosotros estuvimos en París el año pasado. Y para decir la idea negativa de que nosotros no lo estuvimos, tendríamos que pasar ese verbo were en su forma negativa. We weren't in Paris last year. ¿Qué pasa con las preguntas? Pues simplemente invertimos el lugar que ocupa el verbo to be en el pasado con el lugar que ocupa el pronombre o la persona de la cual estamos hablando.
y queda de la siguiente manera. We were in Paris last year. Esas fueron las negaciones cuando utilizamos el verbo to be en pasado. Ahora veamos cuáles serían las negativas cuando queremos hablar de una acción. Bien, tenemos un ejemplo. Annabelle went to the party, but John didn't go with her. Ana fue a la fiesta, pero John no fue con ella. En la primera parte de la oración vemos que el verbo went es el pasado irregular del verbo go. Se encuentra en su forma positiva. Pero en la segunda parte de la oración, cuando decimos but John didn't go with her, es una forma negativa del pasado. Si nos fijamos, estamos utilizando el auxiliar did para decir la forma negativa en pasado. Podemos utilizarlo o encontrarlo en su forma de contracción didn't o en su forma completa did not. Ambas son correctas. Lo que sí nos podemos fijar que este auxiliar didn't lo vamos a utilizar en su forma negativa para el pasado con todas las personas, no importa quién sea el sujeto. Si hablamos de primeras o de terceras personas, siempre vamos a utilizar el auxiliar didn't. Otro dato importante es que el verbo que le sigue a didn't es un verbo que se va a encontrar en su forma base. Veamos otro ejemplo. I didn't cook today because I ate in a restaurant. Yo no cociné hoy porque comí en un restaurante. Lo mismo, no importa quién sea la persona, vamos a utilizar didn't y el siguiente verbo o el verbo que lo acompaña va a estar en su forma base del verbo, es decir, que no va a tener ninguna conjugación. ¿Qué sucede ahora con las preguntas en el pasado simple? Tenemos un ejemplo. Sophie wanted to watch a movie yesterday. Sophie quiso ver una película ayer. Tenemos la forma de la pregunta. Did she want to watch a movie yesterday? Como nos podemos dar cuenta, el auxiliar did también se utiliza aquí para la forma interrogativa en el pasado simple. Y lo ponemos al principio de la pregunta. Did. Seguimos con el sujeto o con la persona que realiza la acción. Did she? Y continuamos con el verbo principal de la oración en su forma base, es decir, sin conjugar. Did she want to watch a movie yesterday? Para eso tenemos dos oraciones o dos respuestas. Si la respuesta fuera positiva, yo diría yes, she did y ocupo el auxiliar did en su forma positiva. Pero si fuera negativa, yo diría no, she didn't y ese did lo voy a ocupar también en su forma negativa. Bien. Continuamos. Repito, el auxiliar did se va a utilizar para las preguntas y la forma del verbo en su forma base sin conjugación alguna. Recordemos que también podemos hacer otro tipo de preguntas que son aquellas abiertas, aquellas que nos piden información extra de la oración. Por ejemplo, what did she want to watch? ¿Qué es lo que quiso ver? Y tenemos la respuesta. She wanted to watch a movie. Esas preguntas se conocen como WH question y van al inicio de la oración. Otro ejemplo. When did she want to watch a movie? She wanted to watch a movie yesterday. Or she wanted to watch it yesterday. Recordemos, cuando llevan WH questions, van al inicio de la pregunta, pero también tenemos que utilizar el auxiliar did. Bien, hasta aquí concluimos con lo que es el pasado simple. Recordemos que solo estamos haciendo un repaso de las estructuras que ustedes ya conocen. Ahora, veamos qué pasa con el pasado continuo. El pasado continuo lo vamos a utilizar para describir alguna acción que estuvo en proceso en algún tiempo específico en el pasado. Ese es uno de sus usos. Veamos un ejemplo.
At 6 o'clock yesterday I was playing my guitar. ¿Qué quiere decir? Que ayer alrededor de esa hora él estuvo durante determinado tiempo tocando su guitarra. Otro de los usos es que lo podemos ocupar para describir dos acciones que estaban en proceso al mismo tiempo en el pasado. Por ejemplo, they took many photos while they were dancing at the park. Ellos tomaron muchas fotos mientras se encontraban bailando en la fiesta. Es decir, que dos acciones se llevaron a cabo al mismo tiempo. Tomaban fotos y bailaban en la fiesta. Un tercer uso para el que se puede ocupar el pasado continuo es para describir actividades o para utilizarlas como una descripción mientras se cuenta una historia. Por ejemplo, the sun was shining and the birds were singing. Supongamos que estoy narrando un cuento y yo digo, el sol estaba brillando y los pájaros estaban cantando. Otro de los ejemplos para el cual vamos a ocupar este pasado continuo es para explicar acciones que se llevaban a cabo mientras otra fue interrumpida. Veamos a qué se refiere. Tengo el ejemplo. I was doing my homework when you called me. Yo estaba haciendo mi tarea cuando tú me llamaste. ¿Qué quiere decir? Que a las 2 de la tarde yo me encontraba ocupada con mi tarea y a esa misma hora tú me llamaste e interrumpiste esa actividad. ¿Sale? A lo mejor por determinado tiempo había yo estado trabajando con mis tareas cuando tú interrumpiste con tu llamada. Bien, veamos cómo se forma el pasado continuo. Al igual que todas las oraciones en inglés, necesitamos un sujeto o una persona que realice la acción. En el pasado continuo necesitamos la conjugación correcta del verbo to be dependiendo de la persona. Was para las personas singulares, es decir, cuando solo se habla de una persona, y were para las personas plurales. Más el verbo, pero con su forma ing. Por ejemplo, do, doing. Más complemento, es decir, el resto de la oración, la información extra que se da de ella. Veamos a qué nos referimos con esto. Aquí tengo una pequeña historia que quiero compartir con ustedes. It was 9 o'clock in the morning. Everybody in the town was doing their own work, but suddenly a car crashed into a tree. Everybody shared this news with other people. They said, when the accident happened, I was doing my homework. When the accident happened, I was playing my guitar. When the accident happened, we were having a great party. I was looking around. I was repairing my car. I was waiting for my friend and reading the newspaper. I was working in my office. I was mending the roof. We were learning English. I was playing the flute. I was making a phone call. Bien, estas son actividades, vuelvo a repetir, que ellos estaban realizando cuando algo las interrumpió. Y ese algo que las interrumpió, pues fue nada más y nada menos que un accidente de carro. Las palabras claves para el pasado continuo van a ser when, while or at. Estas son las formas correctas, vuelvo a repetir, de conjugar el verbo to be, quienes llevan was y quienes llevan were. Pero si yo quiero decir su forma negativa, pues solamente tengo que ocupar la negación not. I was not or you were not. Recordemos que esto también puede ser en su forma contraída. I wasn't or you weren't.
Recordemos que el siguiente verbo tiene que llevar su forma ing. I wasn't reading a book. It wasn't reading a book. We weren't reading a book. Si yo quisiera hacer preguntas con el pasado continuo, las voy a hacer de la siguiente manera. Tenemos un ejemplo en su forma afirmativa. She was studying math at library. Ella estaba estudiando matemáticas en la biblioteca. Tenemos a la persona, en este caso es she, y tengo su forma correcta del verbo to be en pasado, que es was. Lo que tengo que hacer es invertir el lugar de ambos elementos y quedaría de la siguiente forma. Was she studying math at the library? No nos olvidemos de la conjugación ing para el verbo principal. She was, o no, she wasn't. Yes, she was, o no, she wasn't. También podemos hacer preguntas con WH question. What was she studying at the library? She was studying math. O where was she studying math? She was studying at the library. Recordemos que cuando añadimos una WH question, esas deben de ir siempre al principio de la oración antes de todo. Y eso fue el pasado continuo. Por último tenemos el pasado perfecto para completar las tres formas de pasado que hemos visto hasta este momento. Este pasado perfecto, recordemos que ya lo hemos visto, lo acabamos de ver recientemente, fue el último tiempo que estudiamos. Solo para recordarles que este se va a ocupar cuando una acción sucedió antes de otra acción que también se encontraba en el pasado. Veamos ejemplos. My mom had baked a cake before the party started. Aquí tenemos dos oraciones que se encuentran en el pasado. La primera, my mom had baked a cake. Mi mamá horneó un pastel. Y la segunda, the party started. Si nosotros ocupamos ambas oraciones y las colocamos en una línea del tiempo de acuerdo al orden en el que sucedieron, veremos que estarán ordenadas de la siguiente manera. La primera fue que mi mamá horneó un pastel y después la fiesta comenzó. Podemos ver que la oración que se llevó a cabo primero en el pasado o la más antigua en el pasado es aquella que vamos a utilizar en el pasado perfecto. Pero ¿cómo se forma el pasado perfecto? Bien, pues al igual que todas las oraciones en el inglés, vamos a ocupar a una persona, un sujeto que realiza la acción, más el auxiliar had, más el pasado participio del verbo. ¿Y cuál es el pasado participio? Pues es aquel que se encuentra en la tercera columna de nuestra lista de verbos, que tiene por conjugación comido, bebido, bañado, cantado. ¿Sale? Ese sería nuestro pasado participio del verbo. Más un complemento, quiere decir una información extra que se le añade a esta oración. Recordemos, chicos, que esto es solamente un repaso, no vamos a entrar tanto a profundidad porque este tema ya lo hemos visto. Si queda alguna duda respecto al pasado perfecto, les voy a dejar aquí también el link para que ustedes regresen a ver los videos anteriores que ya hemos publicado en este canal para que puedan repasar el pasado perfecto. Bien, veamos entonces si hemos comprendido el uso de los tres tiempos en pasado, pero ahora en forma combinada. Para repasar las tres formas de los tiempos pasados, vamos a ver esta historia de Mr. Bean, un personaje muy conocido en los años 90. At the cinema. In 1991, Mr. Bean and his girlfriend Irma decided to go to the cinema to watch a horror movie. They had started dating before, but it was their first cinema experience together. When Mr. Bean went inside with popcorn, Irma was waiting for him.
Mr. Bean was behaving in a really strange manner. He was trying to scare Irma. While they were watching the movie, Mr. Bean screamed, but he was trying to seem cool. Then he wore the popcorn bag on his head and stayed in that position until the end of the movie. You identify all the past tenses? I hope you did it. Bien chicos, espero que sí hayan logrado identificar todos los tiempos pasados en la breve historia que les puse como ejemplo. Si lo han logrado, felicidades, significa que han estado trabajando arduamente en el repaso de sus temas. Y si aún no lo has logrado, no importa, puedes continuar practicando, ¿sale? Recuerden, practice makes perfect. Trabajen sus actividades del workbook y nos vemos en nuestra siguiente clase. Goodbye.